Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Continuamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En este episodio estaremos examinando un tema altamente debatido por maestros de la Biblia, así también un tema comúnmente mal entendido por cristianos. Estoy hablando sobre el pecado imperdonable, también conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo saber si hemos cometido este pecado? Y sobre todo, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la gracia y el poder de Dios? Esto es lo que estaremos examinando. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. El texto que acabo de leer forma parte de un texto más largo que se tiene que examinar todo junto para poder entenderlo mejor. Este texto más largo son del versículo 20 al 31 y son los últimos 15 versículos del capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y este texto más largo lo he dividido en 4 partes y serán 4 diferentes episodios, y en este episodio estamos examinando la tercera parte. Y he dividido el texto de este episodio, Marcos capítulo 3 del versículo 28 al 30, en las siguientes 3 partes. Número 1, los pecados y las blasfemias. Número 2, ¿qué no es el pecado imperdonable? Y número 3, ¿cuál es el pecado imperdonable? Ahora sí, empecemos con el número 1, los pecados y las blasfemias. Y esto lo vemos en el versículo 28, donde Jesús dice, en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman. Examinemos entonces qué es pecado y en su definición bíblica más sencilla, el pecado literalmente significa fallar o errar el blanco. Imaginémonos a un arquero que apunta a un objetivo y falla. El pecado también se puede definir como cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios. Se considera una ruptura en la relación entre el ser humano y Dios. La Biblia nos enseña que podemos pecar en pensamiento, en palabra y en hecho. También los pecados comúnmente se dividen en 2 grupos, los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellos en donde hacemos algo que no debemos hacer. Y los pecados de omisión son aquellos pecados en donde tendríamos que hacer algo, pero no lo hacemos. Ya hablamos acerca de qué es pecado, entonces continuemos con qué es una blasfemia. Según la Real Academia Española, la blasfemia es una palabra o expresión gravemente injuriosa, dice, contra alguien o algo. Esa palabra injuriosa no es una palabra que esté en mi vocabulario, pero según la Real Academia, una injuria es una ofensa, un insulto o un oprobio, hecho o dicho contra razón y justicia. Bien interesante ese detalle. Una injuria es una ofensa, es un insulto, un oprobio, pero que está hecho o dicho contra la razón, contra la lógica y justicia. Y continúa la definición de blasfemia diciendo que es decir una grosería, una maldición o vituperio. Y aquí también vituperio no es como una palabra muy común para mí, pero vituperio significa un reproche o una crítica. Entonces, al examinar la definición de qué significa una blasfemia, se podría concluir o se puede decir que una blasfemia es
decir algo gravemente ofensivo que a veces es ilógico e injusto. Otra manera de decir que es una blasfemia es hacer una crítica altamente ofensiva que a veces es ilógica e injusta. Y concluyo diciendo que no todos los pecados son blasfemias, pero todas las blasfemias son pecado. Y bueno, ya hemos explicado qué es pecado y qué es una blasfemia. Y si continuamos examinando el versículo 28, y ahí dice en el versículo que todos los pecados serán perdonados, incluyendo todas las blasfemias. Y esto es una buena noticia, el hecho de que Dios puede perdonar al hombre de todos los pecados y de todas las blasfemias. Esto debe causarnos mucha felicidad y esperanza, porque Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados y nuestras blasfemias. Dios, a través de su Hijo Jesús, ofrece perdón de todos los pecados a quienes se arrepienten y creen en Él. Continuemos con el número 2, que no es el pecado imperdonable. Como ya dije al principio, el pecado imperdonable ha sido un tema altamente debatido por maestros de la Biblia, pero también ha sido un tema comúnmente mal entendido por cristianos. Muchos cristianos a través de la historia del cristianismo, en los últimos más de 2000 años ya, han tratado de hacer sus sugerencias acerca de qué califica como este pecado imperdonable. Y básicamente se han sugerido una diversidad de posibilidades, pero quizás las que más han persistido es la creencia que el romper alguno de los 10 mandamientos califica como el pecado imperdonable. Y entre los 10 mandamientos, 3 surgen como los pecados que califican como el pecado imperdonable. Por ejemplo, algunos sostienen que el usar el nombre de Dios en vano califica como este pecado imperdonable. Bueno, otros también han dicho que el matar o el homicidio, una muerte premeditada, es lo que califica como el pecado imperdonable. Y otros también han sugerido que el adulterio, algunos otros también conjunto con el adulterio ponen ahí el divorcio, los ponen como juntos. Algunos han sugerido que este es el pecado imperdonable. Otra vez, es un gran pecado y es un pecado grave y tal vez por eso piensan que eso califica como el pecado imperdonable. Ahora, el único problema con estas sugerencias, el querer decir o el querer implicar que el quebrar o el romper alguno de los 10 mandamientos es cometer el pecado imperdonable, es lo que Jesús nos está diciendo en el texto. Porque Jesús es claro al decir que todos los pecados y todas las blasfemias van a ser perdonadas. Ahora, obviamente no estoy sugiriendo que el quebrar o el romper alguno de los 10 mandamientos no sea un pecado o no sea una blasfemia. Claro que sí lo son y sí lo es. Por eso están ahí los 10 mandamientos, nos deja ver que es un pecado delante de Dios. Y claro, estos 3 mandamientos de no usar el nombre de Dios en vano, el matar, el adulterio, son pecados graves. Mas sin embargo, Jesús dice que todos los pecados serán perdonados. Me hace recordar en el capítulo 2, donde Jesús le dice a los escribas, a los líderes religiosos, cuando lo juzgaron de estar cenando, de estar comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores, y Jesús responde y dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, el romper o el quebrar alguno de los 10 mandamientos no es el pecado imperdonable. Y nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Continuemos con el número 3. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Y esto lo vemos en el versículo 29, en donde es claro que este pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a leer el versículo 29 y 30. Dice,
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Ahora recordemos que Jesús estaba respondiendo a la acusación de los escribas, los cuales eran los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Y estos escribas habían dicho en el versículo 22, dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Luego en los versículos después del 22, Jesús responde, les dice que lo que estaban diciendo no tenía sentido, era ilógico. Y ahora aquí Jesús va más allá de decirles que lo que estaban diciendo no tenía sentido, sino que les está diciendo que están cometiendo una blasfemia. Porque ya venían haciendo acusaciones estos escribas, y lo vemos en todo el capítulo 2 de Marcos. Y esto lo vimos, por ejemplo, lo acusaron a Jesús de blasfemia cuando sanó al paralítico y le dijo que sus pecados le eran perdonados. Luego después, cuando Jesús comía y bebía con recaudadores de impuestos y pecadores, también lo cuestionan sus motivos, cuestionan su carácter. Luego también cuando los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunaban, pero no así los discípulos de Jesús, también se cuestionaron los escribas, y también acusaron a Jesús de romper el día de reposo cuando sus discípulos tuvieron que arrancar espigas en un sembrado en el día de reposo, porque no tenían nada más que comer. Y de estas falsas acusaciones, de estos falsos dichos que dijeron acerca de Jesús, Jesús no les dijo que habían estado blasfemando. Todo lo que miramos en el capítulo 2, vemos que Jesús no le llama a todas estas críticas como blasfemias, sino que fue específicamente ya en este capítulo 3, cuando los escribas dijeron que Jesús expulsaba demonios por medio del príncipe de los demonios y no por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, aunque las acusaciones que vemos en el capítulo 2 eran falsas, no tenían mérito, quizás sí estaban blasfemando, o sea, sí les era pecado a ellos decir eso por pensar mal de Jesús, por hacer falsas acusaciones, sí les eran pecado a estos líderes religiosos. Pero no cometían el pecado imperdonable, sino hasta ahora. Entonces esto es porque los escribas decían que Jesús no estaba expulsando demonios de parte de Dios, sino que decían que Jesús estaba poseído por un demonio y expulsaba a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y lo que ellos estaban diciendo era una blasfemia, tal como la hemos definido. Recordemos la definición de la blasfemia, es decir algo gravemente ofensivo, que a veces es ilógico e injusto. Y los escribas estaban diciendo algo gravemente ofensivo que también era ilógico e injusto. Los escribas no solamente estaban diciendo algo ilógico, pero ellos sabían que lo que decían era ilógico, es decir, que ellos conocían la verdad. Ellos sabían que solo Dios tenía el poder para echar fuera demonios. Ellos conocían el poder de la oscuridad. Ellos también sabían que un ser humano podía estar poseído por un demonio, porque notemos que no negaron que Jesús estaba echando fuera demonios. Y me hizo recordar que en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, refiriéndose a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. No era difícil el reconocer que lo que Jesús estaba haciendo al expulsar fuera demonios era de parte de Dios, que solo Dios tenía el poder de echar fuera los demonios que venían de la oscuridad de Satanás. Y sin embargo, los escribas dijeron,
No, Jesús no está echando fuera demonios por medio de Dios. Los está echando fuera porque está poseído por un demonio y los hace por medio del príncipe de los demonios. O sea, era muy ilógico. Ellos tuvieron que haber puesto a un lado su intelecto para poder decir tal cosa. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es rechazar deliberadamente la obra del Espíritu Santo de Dios y la gracia de Dios. Para desacreditar a Jesús, los escribas estaban dispuestos, y lo hicieron, a cometer este pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Empiezo a concluir. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Primero, una palabra de consuelo. Quizás por una mala enseñanza, algunos creen que han cometido este pecado imperdonable. Pero yo te quiero decir que el hecho de que tú te hayas preguntado si has cometido este pecado o no, es una buena indicación de que lo más probable es de que no hayas cometido este pecado. Porque típicamente la persona que va a cometer este pecado lo hace con conocimiento, sabiendo la verdad, echa a un lado su pensamiento, su intelecto, su lógica y hace una declaración falsa, sabiendo que es falsa. Y también porque el pecado imperdonable no es el romper uno de los 10 mandamientos. El pecado imperdonable realmente no se puede cometer por accidente o en un momento de duda o algo así. Es una actitud endurecida, consistente, persistente de rechazar la obra de Dios, la obra específicamente del Espíritu Santo aquí en la tierra. Quizás sientas culpa o vergüenza por haber cometido cualquier otro pecado, quizás un pecado grave, pero en Cristo Jesús tenemos la buena noticia que Dios puede perdonar todos nuestros pecados, gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús en la cruz. Termino con una palabra de precaución, y esta es que tenemos que tener cuidado de no criticar la obra del Espíritu Santo que se está llevando a cabo en la Iglesia Universal, o sea, en las diferentes expresiones de la Iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Con el acceso a las redes sociales que tenemos hoy en día, tenemos acceso a la diversidad de iglesias, de ministerios, de ministros, y muchas veces se nos es muy fácil el solamente criticar. No debemos tomar la misma actitud religiosa que tomaron los escribas. Ellos pensaron que su manera de ver las cosas, su manera de interpretar la ley de Dios era la única manera. Sin embargo, no era así. Y nosotros no queremos caer en ese mismo error y llamar a la obra del Espíritu Santo como una obra de Satanás, especialmente sabiendo lo que estamos haciendo y negando y poniendo a un lado nuestro intelecto simplemente para lanzar una acusación en contra de una iglesia, de un ministerio o de un ministro. En vez, Jesús nos llama a vivir en la verdad de su palabra. Su gracia es inmensa, su perdón es ilimitado y su Espíritu Santo está obrando para acercarnos a Él. Así que abre tu corazón hoy y confía en el amor de Dios. Gracias por acompañarme en este episodio de Examina la Biblia Podcast. Si este mensaje te ha bendecido, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo episodio de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nos vemos en el próximo episodio.